Especialización en gerencia tributaria. Queridos estudiantes, le damos la bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética de la especialización en gerencia tributaria. Esta segunda sección formativa, llamada Ser Humano Intercultural, tiene como objetivo estudiar 5 momentos. El primero, un encuentro cultural centrado en el concepto de cultura. El segundo, la diversidad cultural, un recorrido por las diferentes percepciones de la cultura antropológica. El tercero, gerencia tributaria globalizada e interculturalidad, un diálogo entre la gerencia tributaria y los conceptos de la antropología cultural. Cuarto, una aproximación a los imaginarios en torno a las organizaciones. Y por último, quinto, gerencia tributaria como una institución de carácter social y las implicaciones que esta concepción tiene en el ejercicio profesional. Definir el concepto de cultura no es fácil, es un concepto dinámico, adaptativo, lo que hace que esté en constantes cambios. Hay 3 características que nos pueden ayudar a comprender el dinamismo de la cultura. Primero, los rasgos identitarios. Segundo, las expresiones folclóricas. Y tercero, las formas estructuradas de actuar y pensar. El término cultura se entiende por el conjunto de rasgos identitarios que nos hacen pertenecer a una comunidad, a un colectivo o a una organización empresarial. Rasgos que son propios y que compartimos entre todos y todas como características en común. Ahora bien, observemos estas 3 definiciones de cultura de 3 antropólogos que dedicaron sus estudios a la cultura. Primero, como recurso adaptativo, que permite la selección entre un conjunto de alternativas. Nos dice Ruth Benedict, la cultura como un todo pautado, codificado que se produce por selección de algunos elementos del gran arco de formas posibles que se combinan primero y se integran después en conjuntos estructurados. Segundo, como estilo de vida y organización grupal. Según Edward B. Taylor, la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el hombre en tanto es miembro de una sociedad. Tercero, y por último, la cultura como conjunto de conocimientos adquiridos en la vida. Marvin Harris la define como un estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. Al reconocer un encuentro con la diversidad cultural de los grupos humanos, es importante tener una perspectiva holística. Para ello es pertinente comprender 6 conceptos claramente. 1. Otredad. Condición de ser otra u otro, de ser extraña o extraño. 2. Alteridad. Reconocimiento del otro en situaciones de contacto cultural, donde se descubre tanto la similitud como la diferencia. 3. Aculturación. Presupone que solo una de las culturas interrelacionadas adquiere las características del otro y que solo una de ellas permea a la otra, ya sea por influencia o avasallamiento. Cuarto, asimilacionismo. Implica un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minoritarios. Se pretende que el grupo cultural minoritario se asemeje al grupo dominante, olvidando sus rasgos culturales originarios y adquiriendo los rasgos culturales dominantes. Quinto, identidades culturales. Adscripciones y autoidentificaciones aprendidas en grupos sociales específicos. No son fijas, están en relación con el contexto espacio-temporal. Sexto, integracionismo. Como una herramienta que pretende un desarrollo diferenciador de los diversos grupos culturales que comparten territorio, pero con una permanente relación comunicativa entre ellos. Esta integración cultural se identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas con capacidad de confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamiento en posturas de igualdad y de participación. Ahora es importante generar un diálogo entre la interculturalidad y la gerencia tributaria para responder a desafíos globales desde el aspecto intercultural. Enfatiza la idea de trascender los límites epistémicos y el respeto por la diversidad cultural extranjera para lograr una visión no de la aparente, sino de las instituciones y de los sujetos que la componen. Por ejemplo, las autoridades nacionales, al momento de formular sus políticas fiscales y de gastos, ahora deben pensar más allá de sus fronteras y tener en cuenta cómo las políticas de impuestos y gastos afectan la competitividad de las inversiones en su país. Por otra parte, es necesario que examinemos las propias concepciones que se tienen en relación con estas cuestiones.
pues nuestros imaginarios tienen poder sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que dejamos de hacer en el ejercicio de nuestras funciones. Primero, imaginario mecanicista, se entiende la organización como una máquina y en consecuencia se supone que debe funcionar como una de manera precisa, eficiente y predecible. Segundo, imaginario organicista, desde esta perspectiva se entiende la organización como organismo, es decir, como sistema vivo y abierto que interactúa con su entorno y satisface sus necesidades en relación con este. Tercero, imaginario cerebrocentrista, se concibe la organización como cerebro, el cual puede ser considerado como sistema de información procesable, como sistema holográfico. Cuarto, imaginario sistémico, fundamentada en la teoría general de sistemas, este enfoque permite entender la organización como sistema, es decir, como un conjunto de entidades interrelacionadas que actúan recíprocamente para lograr un objetivo común. Quinto, imaginario político. Concebir la organización desde este imaginario implica entenderla en un contexto de poder en el que coexisten intereses, deseos, valores, ambiciones, muchas veces en conflicto que orientan las acciones de las personas. Sexto, imaginario social inteligente. Cualquier organización, al ser producto de la asociación de personas, se construye sobre los cimientos de capital social, necesariamente vinculado a la idea de confianza. En conclusión, la función del especialista en gerencia tributaria como representante de la racionalidad controladora puede verse orientada de una forma u otra al momento de velar por el mantenimiento y la preservación de la organización. La función fiscalizadora podría ser más efectiva bajo la concepción de organización social inteligente, lo que no significa que los elementos y características presentes en los otros imaginarios no sean importantes. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.